Vamos a Santiago, como he dicho, al capítulo 1. Y si recordáis bien lo que estuvisteis presente la semana pasada, pues retomamos el estudio de Santiago después de los meses de verano y comenzamos a ver el capítulo 1, el versículo 19. Este versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Y estuvimos viendo que el contexto de lo que está diciendo Santiago aquí tiene que ver con la última parte del versículo 18 del capítulo 1, que dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Y ahora Santiago, en ese contexto de la palabra y todo lo que va a venir a partir de ahora, en los próximos versículos, él va a hablar de la importancia de la escritura, de la importancia de la palabra. Y lo primero que hace, aparte de la forma tan pastoral, tan misericordiosa, tan llena de amor que tiene de dirigirse a sus hermanos, como es mis amados hermanos, él le dice: todo hombre sea pronto para oír. Y eso fue lo que vimos la semana pasada: todo hombre sea pronto para oír. Y estuvimos hablando que tenemos que escuchar, tenemos que oír en base al contexto de lo que está diciendo y lo que va a desarrollar después. En primer lugar, tenemos que escuchar, tenemos que oír con atención la palabra de Dios. O sea, no hay otra cosa. Como creyentes tenemos que escuchar continuamente la voz de Dios, la palabra de Dios. Hay muchas voces en el mundo. Yo recuerdo hace no sé si 2 o 3 años, no recuerdo muy bien, un viernes que dio Raquel el estudio, y ella estuvo hablando de las voces que escuchamos. No sé si yo hablo ahí, de las voces que escuchamos. Y hay muchas voces. Viene la voz del diablo, la voz del mundo, la voz de nuestra propia carne, la voz de enemigos terrenales. Hay muchas voces del mundo y tenemos que discernir esas voces. Tenemos que discernir esas voces y ver de dónde vienen esas voces. Como clientes estamos, como cualquier persona, hay un montón de voces que todos los días nos hablan. Todos los días nos hablan, ¿no? Todos los días nos dicen cosas. Pero como clientes, nuestra base está en escuchar la palabra de Dios, en escuchar la voz de Dios. La voz de Dios está aquí, en esta maravillosa colección de libros que son 66 libros. Pues aquí está la voz de Dios. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Y entonces estuvimos viendo la importancia de escuchar la palabra de Dios, y también estuvimos viendo la importancia de escuchar a los predicadores. A los predicadores que enseñan la palabra de Dios, no a los predicadores y maestros que no enseñan la palabra de Dios. Pero aquellos que enseñan la palabra de Dios dedican horas a estudiar la palabra, a reflexionar la palabra y compartir la palabra después con el pueblo. Pues también tenemos que, y vimos algunos ejemplos de que tenemos que escuchar también a los predicadores, a los maestros que Dios ha puesto para enseñar. Por lo tanto, tenemos también que escucharlos. Y como último, vimos que tenemos que prestar atención a la necesidad de ser escuchados. Hermanos, tú y yo necesitamos ser escuchados. Unos más que otros, pero todos necesitamos ser escuchados. Y vimos un texto en Job que decía: ¿quién me diera, quién me oyese? ¿Quién me diera, quién me oyese? Porque Job no tenía gente a la que poder hablar. Job tenía 3 amigos. Los 3 amigos que vinieron al principio lo hicieron muy bien, se pusieron al lado de él, estuvieron un tiempo, 7 días callados, se dolieron con él, tuvieron compasión de él, pero después estos 7 amigos se convirtieron en sus jueces. Y cuando alguien se convierte en tu juez, deja de ser realmente alguien, porque lo único que va a hacer es acusarte, criticarte, y en vez de levantarte y darte alas como de paloma, lo que va a hacer es cortarte precisamente esas alas, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Job. Job, el único consuelo que tenía realmente era hablar con Dios, era decirle a Dios, porque ni siquiera con su esposa podía hablar, tenía que hablar con Dios. Pero claro, Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero Dios nos ha hecho seres sociables. Y tenemos una relación vertical, pero también tenemos que tener una relación horizontal. Y Dios nos ha dado a personas para poder hablar. Y en ese momento Job no tiene a nadie con quien hablar. Y llega esa expresión, ¿no?, dramática, es una expresión dramática, ¿no? Es una expresión triste. ¿Quién me diera, quién me diese, ¿no? Que estuvimos terminando el estudio la semana pasada
con la importancia de aprender a escuchar, de aprender a escuchar. Y también para escuchar, alguien tiene que hablar también. A veces el problema que tenemos nosotros es que no somos capaces de hablar. El problema que tenemos es que nos lo comemos todo, nos lo comemos todo, nos lo comemos todo, nos lo comemos todo, y al final entran depresiones, entran ansiedades, entran tristeza del alma, entran soledades, entran llorar, y entramos en un bucle. Entramos en un bucle porque no somos capaces de hablar con nadie. Y los especialistas en esto, los psicólogos, los psiquiatras nos dicen que solamente el hecho, y la palabra de Dios también, los psicólogos no han inventado nada, la palabra de Dios nos dice también que el hecho de expresar nuestras emociones, el hecho de decir lo que sentimos, en un sentido ya nos libera mucho de los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a escuchar a los demás, tenemos que aprender a tener y nosotros también, o sea, que a veces nos convertimos, decimos, la gente, pero yo también tengo necesidad de hablar, ¿no? Y de contar las cosas, ¿no? Entonces, eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, la importancia de escuchar la palabra de Dios, la importancia de escuchar a los maestros y predicadores y la necesidad que tenemos como seres humanos, la necesidad que tenemos de que se nos escuche. Y después fijaron que Santiago da otro paso para adelante y dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Es interesante, el contraste que hace aquí. Tardo, o sea, pronto para oír, hay que prestar atención. Sí, tenemos que estar dispuestos a escuchar a los hermanos, tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, tenemos que tener el oído presto, rápido, ágil, para escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Pero ay, amigos, al hablar tenemos que ir con mucha tranquilidad. Al hablar tenemos que ir con mucha tranquilidad, que sea pronto para oír y tardo para hablar. Tenemos que digamos, ser pronto para oír, tenemos que escuchar. Pero una cosa es escuchar, prestar atención, escuchar, y después, en su momento, pues, oír, hablar, ¿no? Prestar atención, estar pronto para escuchar, pero hay momentos que tenemos que hablar. No podemos estar siempre en un continuo silencio. Hay órdenes monásticas que se crearon y siguen ahí, muchos de ellos que no hablan, o sea, se llevan, nada más que lo hablan de los maitines, cuando en las oraciones, en los cánticos, pero no hablan entre ellos, ¿no? Y siguen estando hoy en día, ¿no? Orden del silencio, no se habla, etcétera, ¿no? El voto de silencio. Entonces, hay un convento en Osuna todavía. Sí. Y en otros sitios también, y alrededor del mundo, ¿no? Y la gente, las y las monjas, sí. Entonces, una cosa es eso, tenemos que es, como dice, escuchar, sí, y tenemos que estar muy atentos. Pero hay veces, hermano, que cuando sea conveniente, cuando es necesario, cuando es oportuno, que también tenemos que hablar. El problema es que nosotros lo hacemos al contrario. El problema es que hablamos mucho y escuchamos poco. Hablamos mucho y escuchamos, eso es lo que hacemos hoy en día. Y la Biblia nos da un orden completamente diferente. Nos dice que tenemos que escuchar y después hablar. Y nosotros lo invertimos, como casi todos lo invertimos. Hablamos y escuchamos poco. Sin embargo, la palabra de Dios y Santiago nos está diciendo que tenemos también que hablar. Tenemos que ser tarde para hablar, pero hablar. Hablar es muy importante, hermano. Hablar es muy importante. Y la palabra de Dios es muy clara en cuanto a las palabras. Y es lo que dice en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. ¿Quién lo tiene? Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muy bien, claro, como Jesús está diciendo aquí una verdad que a veces se nos escapa. Es una verdad que a veces no le ha prestado mucha atención. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
De ellas darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuál es el juicio? O sea, de toda palabra ociosa, de todo lo que sea murmuración, crítica, hablar mal de los demás, hay como un libro registrado, no sé cómo lo escribe, no sé cómo lo hace, pero hay un libro registrado que nos dice, esto es lo que, al llegar el momento en que, como dice el texto, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta, de ellas darán cuenta. Señor, estoy delante tuya, muy bien, Pedro, ¿y qué tal? Bien, súper contento, Señor, por ti, contigo, fabuloso. Me he portado, Señor, así me he portado bien, sí, Señor, me he portado, he intentado ser un buen marido, Señor, que he preguntado a Shari, he intentado ser un buen padre, preguntar a mis hijas, un buen abuelo, he intentado ser un buen pastor, Señor, no le preguntas a los ovejas, no le preguntas, he intentado ser un buen pastor, Señor, muy bien, Pedro, me encanta. ¿Y qué me dices de aquel día que hablaste mal de fulanito? Yo, Señor, sí, lo tengo aquí registrado, otra vez, pero equivocado, ¿no, Dios? No, yo creo que yo me equivoco. Pues mira, 14 de abril, de tal y tal, hablaste más de Pepe Roma Santa. De Pepe Roma Santa, yo imposible. Sí. ¿Te acuerdas de aquel día que mentiste? Sí, yo me mentiste, Señor. Me mentiste, sí, dijiste. Y así. Nos creemos que somos súper perfectos, nos creemos que toda la gente son malos, menos nosotros, menos uno. Y el Señor te dice, nos recuerda, cuidado, porque en el día del juicio, yo no sé cómo lo harán, no sé cómo lo hará el Señor, pero nos recordará, vamos a estar en el cielo, ojo, pero nos recordará lo que realmente hemos también, nos pondrá la cara colorada, pondrá la cara colorada de lo que hemos hecho, y esto es de lo que hablamos, de la forma en la que hablamos, de cómo hablamos, de a quién nos dirigimos, de las cosas que decimos. De la gente. Hay un texto que en su momento lo estudiamos, cuando estudiamos el libro de Proverbios, en Proverbios, en el capítulo 6, Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 19, que dice, ¿quién lo tiene? Del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos activos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Muy bien, fijaros que de todas estas cosas que está hablando también aquí Salomón, hay 3 cosas que tienen que ver con la palabra, con la boca, con la lengua. ¿Cuáles son? La lengua mentirosa, versículo 17, testigo falso, que también emplea la lengua, y el que siembra la discordia entre hermanos. Fijaros que de estas 7 cosas que dice, 3 están relacionados con la forma de que hablamos. 3 están relacionados con la palabra. Esto es importante. Y nos dice que el Señor aborrece todo esto, que el Señor lo aborrece. Cuando Santiago es interesante, porque cuando estaba estudiando el tema, uno pues mira comentarios, mira libros, cosas de la época, y es interesante que cuando Santiago escribe esto, en la época de Jesús, ya con los fariseos, los saduceos y todo este grupo de personas, pues circulaban en el mundo judío muchos refranes. No estoy hablando del libro de Proverbios, pero había muchos, como aquí en España, en todos los países hay refranes. Pues en aquella época circulaban muchos refranes, muchos dichos que se hablaban entre la gente. Algunos de esos refranes, que eran muy populares, dicen, uno de ellos dice, y escucharlo porque es importante que los sabios guarden silencio, y mucho más que lo hagan los necios. Es importante que los sabios guarden silencio, y mucho más que lo hagan los necios, o los tontos, como queramos. Otro refrán que se llamaba también, dice, la lengua calumniadora mata a 3, al calumniador y al que presta oído a la calumnia. La lengua calumniadora mata a 3, al calumniado, al calumniador
y al que presta oído a la calumnia. Y este que dice ahora es muy interesante, es muy interesante. Cuando yo leí en el Rey, dice, mejor es que te quedes callado y los demás te tomen por tonto, a que abras tu boca y les dé la razón. Demuestre lo que Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo, ¿eh? Sí, sí. Hay que memorizarlo esto. Porque es verdad, es verdad. En el momento en que abrimos la boca, tú dices, esta persona, pero en el momento que dices, ya, si estás callado, nadie presta, aunque sea el más tonto del tonto, tú no se das cuenta. Pero en el momento en que ya diga algo, ya no morimos para ser tonto, a que ser tonto, ¿sí? Sí. Como decía la película esta de Tonto es mi que madre, dice tontería. mi madre, eso es. Yo no soy tonto, mi madre dice que tonto es el que dice tontería, ¿no? Pues Forrest Gump. Muy bien. ¿Por qué Santiago nos exhorta a ser tardos en el hablar? Pues bueno, yo creo que todo lo podemos entender todo conforme a lo que dice la Escritura. Santiago nos exhorta a ser tardos en hablar porque las palabras, hermanos y hermanas, son tremendamente importantes. Las palabras son tremendamente importantes. Mirad lo que dice en Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, versículo 21. ¿Quién lo tiene? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué nos parece este texto? Que el bien y el mal están en el poder de la lengua, y el que mucho la usa tanto para el mal como para el bien comerá de sus frutos. Eso es. Este es un versículo muy importante, porque nos está diciendo algo que nos debería dar miedo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Con la muerte, con la palabra, con el hablar, podemos levantar a una persona y podemos hundirla. Con una palabra podemos hacer mucho bien a una persona y podemos hacer que una persona viva toda la vida amargada. Es muy fuerte, muy fuerte con el poder que tiene la palabra. ¿Tú has conocido alguna vez, recuerdo un poco, ¿tú has conocido alguna vez a alguien que te ha hecho daño con la palabra y te ha durado ese, no te digo seguramente ya no, pero a lo mejor te ha durado durante años lo que te ha dicho fulanito? ¿A ti te han hecho daño alguna vez con la palabra y te ha durado tiempo? y me sigue durando. Y te sigue durando. Y me sigue durando. Porque cuando tú eres pequeño todavía, eres un chaval, como puede ser Pablo, y Pablo tiene algunos de nosotros, pues, tiene una idea hecha de nosotros. Y ahora llega alguien y dice, fulanito, menganito, fulanita, es así. Y te cambia, o me dice algo de alguien que yo no tengo por qué saberlo, Y eso, si eres maduro, no te hace mucho daño, pero si tú eres un crío, un chaval, te puede hacer bastante daño. Incluso maduro también. Ya, pero maduro puede hacerte menos, pero es que hay cosas que no hay. Hay personas que tienen poco sentido y una lengua demasiado larga. Yo creo, hermano, que todos los que estamos aquí, es decir, y no todos los que estamos aquí, sino todo el mundo, creo que todos podemos compartir, podemos decir, a mí, en un momento dado, alguien me ha hecho daño con las palabras y han pasado 8 años, 5 años, 20 años, lo que sea, pero sigo teniendo presente. El daño que me hicieron con las palabras. Cuando tú estás por ahí, en el caso concreto, estás en la consejería y estás escuchando problemas de la gente, y dices, hermano, la mayoría de la gente siguen recordando cosas que o bien el padre o la madre o un hermano o un profesor, un compañero, un amigo, alguien de la iglesia
administrador le ha dicho y han pasado los años, el efecto, claro, cuando han pasado los años el efecto no es lo mismo que al poco tiempo, pero no se olvida, cuando se que es una obra de Dios y Dios hace, pero aún así se tiene ahí. Y también al contrario, antes he preguntado si conocemos a gente que nos han hecho daño y como ha dicho Fernando, el efecto todavía continúa, pero también pasa al contrario. Sí, sí. También pasa al contrario, gente que nos dicen algo positivo y el efecto también continúa. ¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿Alguien que te ha dicho algo y ha cambiado tu vida en el sentido, han pasado los años y sigues agradecido porque esas palabras te ayudaron? ¿También? ¿Hay alguien que se atreve a compartirlo? Antes hemos visto una cosa negativa. ¿Alguien se atreve a compartirlo? No hace falta que digas nombre, pero sí el hecho. Yo tuve un profesor de pequeño, muy pequeño, allí en el cerro, me llevaban al colegio y tal. Y bueno, este hombre además era policía. En aquella época habían policías que tenían su colegio y daban clases, tenían allí profesores y demás. Pues al cabo del tiempo, ya de mayor, creo que fue la primera crisis que yo viví, me lo encontré y saludamos y demás. ¿Qué tal? ¿Por qué con la crisis? Y yo, ¿qué? Nada, no hay crisis. ¿Tú cómo vives? Y a ti te están metiendo cosas en la cabeza y estás viendo lo que la gente quiere que tú veas y llega alguien con claridad de idea y te dice, pero ¿qué estás viendo? ¿Tú cómo estás? ¿Dónde está tu crisis? Y te explican cosas que tú dices, bueno, es verdad. Yo vivo, yo como, yo esto, yo lo otro, tengo mi casa, tengo esto. ¿Qué crisis tengo yo? Sin embargo, la televisión es tanto que la crisis, que la crisis, que la crisis, que la crisis. Ya me llegado la crisis como tenía que llegarme, pero a mí no ha llegado todavía. Entonces, son personas que tienen más claridad de idea. Claro, él fue profesor mío cuando yo era chico. Yo ya había crecido, yo ya tenía más de 21 años, estaba ya casado. Entonces, pues ya vi las cosas de otra manera cuando chico. Y él tiene, ponle que tuviera 30 años más que yo. Ya te habla desde otro nivel diferente. Es más fácil hablarle a una persona más joven que tú y que te escuche, eso ya es más complicado, pero bueno, hablar a una persona más joven que tú y decirle experiencia que tú tienes de la vida que tú no has tenido todavía. Y no se aprende. ¿Cuál es peor? Cuando tú la dices o te la dicen a ti. ¿Cuál es peor relación? Yo creo que es peor cuando tú lo dices. Exacto. Porque tú, en lo que tú no puedes entrar en lo que te va a decir la persona porque no sabes lo que te va a decir. Pero uno sí sabe lo que va a decir. Y cuando el Señor te lo trae a memoria, que lo has dicho algo a alguien, te lo has dicho también. Y no se lo merecía por poner un ejemplo. Y bueno, a mí me ha pasado, ya no es un ejemplo, me pasó. Y entonces, a cabo del tiempo, cuando tú estás en la intimidad con el Señor te lo trae a la memoria y le pido perdón, porque a ella ya no se lo puedo pedir. Ay, pues, pero, ¿cuál es la peor? Para mí ha sido peor cuando me la han dicho y no he podido expresar ni decirle a esa persona lo que hubiese sido, porque me ha enfermado el alma. Yo creo, hermano, que aquí Tanto callar. esto es una cosa interesante. Yo particularmente, yo pienso que es peor. Yo prefiero que me hagan daño a hacer yo daño. Exactamente. Yo prefiero que me pisoteen a que yo pisotee. Que después es complicado, porque uno prefiere lo que prefiere después lo que hace, ¿no? Pero yo prefiero eso, creo que es lo que mi Señor me enseña, lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Porque como digo antes, tú no puedes, yo no sé lo que Pablo en un momento dado puede decir,
Estamos hablando y Pablo no te lo puede machacar, pero yo sí sé lo que puedo salir y machacar a Pablo y tal, ¿no? Y al contrario también, de animarla, de decir algo positivo, de intentar levantar a esa persona. Suele pasar mucho en los matrimonios. Sí, exacto, sí. Entonces tenemos que tener cuidado, por supuesto. Y lo que estamos aquí, una cosa que tenemos que tener presente todos, que tenemos la capacidad, y esto no somos superhéroes de Marvel, pero tenemos la capacidad de hacer daño y de dar vida, de alentar o destruir. Y esa capacidad no es un poder de con una cosa, la tengo aquí, y viene de aquí y de aquí. Entonces, el poder decir algo y levantar a una persona, animar a una persona, esa persona seguramente va a pasar 20 años y se va a seguir acordando. Pero también al contrario, si yo digo a una persona algo negativo, también se va a acordar. Tengamos cuidado a la hora de hablar y que ojalá Dios nos dé la gracia siempre para intentar animar, edificar y no destruir. A mí lo que más pena me da no es que hayan hablado mal de mí, sino que hayan dicho de mí cosas y no me lo hayan dicho a mí personalmente, pero digo, pero bueno, ¿y por qué ha dicho eso? Si conmigo era muy normal y estaba muy bien, y después me entero, no, porque ha dicho de ti esto, lo otro, me caché en la mar, entonces me estaba engañando, porque yo pensaba que esa persona estaba, no ya que me quería, sino que estaba a gusto conmigo, se sentía bien conmigo, y era de enterarte de lo que ha dicho, pues hombre, pues me duele muchísimo. No, ya no es tanto el amor, no que me quisiera y no me quisiera, sino que yo veía que se sentía a gusto cuando estábamos juntos, y que después hable mal de ti, eso duele mucho. Hay un poema sobre esto que estamos hablando, que lo tuvieron que hablar con 14 cristianos. Y dice: el mal que causa picadura venenosa de serpiente es como la voz de gente cuando habla mal de ti. Pero aún peor sería que de un buen amigo tuyo promulgue defectos suyos para otros divertir. Así es. Hable mi poeta. 14, 15 años. Así es. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18. ¿Quién lo tiene? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Otra vez estamos en reiterar lo que ya hemos visto antes, ¿no? Pero aquí da un contraste tremendo. Por una parte, las palabras tienen un poder de penetración tremendo. Por eso es importante. Entra en nuestra vida y hay personas que hablan como golpes de espada, esos boom, que golpean, boom, 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 con la espada. Y hay otros que su lengua es como medicina, te cura, que te levanta, que te anima, ¿no? Entonces, fijaros que aquí nos está diciendo también Salomón eso, que hay hombres que usan la palabra y hablan como golpes de espada, y todos conocemos gente así. Y hay gente que hablan también con la lengua de los sabios, ¿no? Esa lengua, esa forma de hablar, que al final es medicina. Y creo que al menos también podemos conocer a gente así. Aunque desgraciadamente, hermano, no sé si estáis de acuerdo conmigo, desgraciadamente me da la impresión de que abundan más los primeros. Los hombres y mujeres que hablan como golpes de espada. Hay muchos más. Y tenemos que aprender a hablar como sabios, dando medicina, con la palabra. Todos los que estamos aquí, menos Yanira, todos los que estamos aquí, sufrimos. Todos los que estamos aquí tenemos malos días. Todos los que estamos aquí de vez en cuando hacemos así. Todos los que estamos aquí, y si va a pasar algo, y si va a ocurrir algo, todos los que estamos aquí pasamos malos momentos. Y necesitamos, hermanos, gente que nos hable y nos ayude. Y eso nos hace el Señor. Eso nos da también, el Señor nos da la capacidad también de poder hacerlo. Antes ha dicho, una cosa interesante,
que la palabra de Dios lo dice también claramente. Mira lo que dice en el capítulo 18 de Proverbios, versículo 8. Capítulo 18, versículo 8. ¿Quién lo tiene? Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Qué os parece? Las palabras del chismoso son, claro que dice, las palabras del chismoso no son como algo malo, dice como bocados suaves. O sea, lo hacen de tal manera que están hablando mal con un paquete, con un paquete de celofán. O sea, con un paquete de regalo. O sea, que dicen, qué bonito este regalo, pero el regalo no es bonito. El cuchicheo y tal. Las labios del chismoso son como bocados suaves. Y fíjate lo que dice. Y penetran hasta las entrañas. Penetran hasta que viene uno. El ejemplo que ha puesto él, sí que es un buen ejemplo. El ejemplo que viene, tú estás, quieres un montón a Jesús. Yo quiero un montón a Jesús. Y ahora me viene Fernanda y me dice, Jesús, es una buena gente, Pedro. No, es una buena gente. Eso a mí me ha hecho mucho daño. Jesús, esto y lo otro, yo me quedo escuchando. Y me fío de Fernando porque es un hombre maduro, un hombre que ya... Y yo tengo una buena imagen de eso y basta con que me lo diga, me lo diga un día, Aunque sea verdad. y me lo diga y aunque me escribe otro día, y al final la idea que yo tengo de él cambia a través de la difamación, del chisme, de algo que no se puede hacer, pero se hace. Y lo que yo tengo de esa persona, que para mí es una buena persona, y es un hombre de Dios, una mujer, o alguien que no sea creyente, pero una buena persona, me lo cambia por completo, porque entra de forma suave. No me dice de golpe, de pronto, sino de forma suave. Pero te va apuntando con una cosa que continuamente te está diciendo algo mal de una persona, al final, hermano, te lo creo. Sí, y todo lo que tú creías de esa persona bueno ya no vale para nada. Porque además piensa, cuando el río suena, agua lleva. Eso es lo que piensa. Cuando lo estás diciendo, claro, yo no la conozco a fondo, yo no, a lo mejor es verdad, claro, ya empiezas a verla de otra forma. Eso es. Para eso es interesante lo que dice el texto, ¿no? Las palabras del chismoso son como bocaditos suaves, como bocados suaves. Mordisquillos, pero penetran hasta las entrañas y nos puede cambiar la imagen de una persona que no ha hecho nada, pero a través de los ojos de otro me ha cambiado mis ojos. Son mordisquitos, pero como los de Drácula. Sí. Te quita la sangre. Sí. Así que claro que las palabras pueden hacer cambiar la opinión que tenemos de los demás. Se pueden hacer cambiar la opinión de gente que tenemos alrededor. Y eso realmente hay que tener cuidado con eso. También tiene otro efecto las palabras. Capítulo 29, versículo 5 de Proverbios. Capítulo 29, versículo 5. ¿Quién lo tiene? Sí, El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. ¿Qué nos dice este texto? Que halaga mucho a la persona. Lisonjear es halagar. Sí. Halagarlo. Sí. Y le hace, a lo mejor no le hace bien porque no es tanto esa persona. Sí. Y le está poniendo de una forma que se lo está creyendo, el que se lo está diciendo. Cuando Sí. dice esto, y no es tanto, ¿no? Tú eres fenómeno, tú eres el mejor, tú eres Sí, el único. sí. Eso lo hacían mucho antiguamente los entrenadores de fútbol, los futbolistas. En Betis había uno en tiempo en Manolitos de la Vaca, que ese sí, eso es cierto. Y lo cogió el entrenador, tú eres mejor que Gento, tú eres mejor que Gento, corre más que Gento. Que corre más que Gento, vamos, se lo hizo creer. Después no le pegaron a matar un balón a un niño, pero eso lo creía. Eso, Es bueno alabar a la persona, pero hasta cierto punto, no a ponerla, elevarlas al altar sin tener por qué, no es lo que
entiendo Sí, sí. eso que dice. Una cosa es, como tú muy bien dices y sabiamente dices, una cosa es, digamos, dar gracias a una persona por lo que ha hecho. Sí. Una cosa es reconocer los buenos de una persona. Eso está bien, porque hay que reconocer también Sí. los valores y lo que hace la gente, claro que sí. Una cosa es eso y otra cosa es el peloteo. Ahí, el peloteo. La adulación, así porque sí. Una persona que adule, que pelotee. Si yo quiero conseguir algo, nada más que tienes que pelotearle a esa persona. Y lo vas a conseguir. Si tú quieres conseguir algo, tal y tal. O sea, y lo vas a conseguir. Porque la persona es muy fácil, cuando te dice una vez que tú lo has hecho bien, bien. Cuando te dice 2 veces que lo has hecho muy bien, bien. Cuando te dicen 3 veces que lo has hecho muy bien, ¡guau! Pero cuando ya te dicen 20 veces que lo has hecho muy bien, te crees el rey del mambo. O sea, te crees que eso cuando tú estás en un gobierno y los que están a tu alrededor no te dicen tus errores y nada más que saben decirte las cosas buenas, al final, por muy equilibrado que sea esa persona, es que se cree que lo sabe hacer bien y se cree que es el mayor gobernante de toda la época, de todos los momentos, ¿no? Pues eso a nivel político lo pasa en todos los niveles, en el trabajo, en la iglesia, en todos sitios. Pasa que nos lo dicen, oye, y nos creemos que somos buenos, y hay que tener cuidado con eso, porque el peloteo nos quita la adulación, nos quita realmente lo que somos de verdad, nos engaña. Eso es el problema de la adulación, ese es el problema del lisonjeo, que nos engaña, nos hace creer algo que no somos, la gente lista, la gente importante, la gente sabia, se reúnen, los que quieren tomar decisiones importantes, se reúnen, deben de reunirse con gente que le digan las cosas a la cara, que le reconozcan su trabajo, pero cuando tienen que decirle, esto te has equivocado, por lo menos lo que yo pienso, esto te has equivocado, yo creo que esto no va por así, después tú hagas lo que tú creas oportuno, pero se lo dicen, ¿no? Ahora, eso pasa, el otro día estaba saliendo el Pérez Reverte en una entrevista en El Hormiguero, que Charito lo vimos, y bueno, pues él, como siempre habla mucho del gobierno, pues estaba hablando de eso, que hay que tener una capacidad, tú estás al lado de un gobernante, al lado de alguien, y si nada más que sabes tocar la forma, al final, ese gobernante, aunque sea malo, se cree muy bueno, ¿no? Entonces, esto pasa desde los césares, los romanos, los árabes, a todo el mundo le pasa, ¿no? Y sigue estando aquí. Si tú quieres que una persona realmente baile a tu son y haga lo que tú quieres, haré la pelota. Sí, pero también, Pedro, sin querer pelotear, porque por ejemplo, a mí me ha pasado un caso con una hermana hace años, que me contaba lo mal que lo estaba pasando con la hija, porque con el yerno, y yo, uy, qué pena, fulanita, no quiero nombrarla, aunque no la conoce, qué pena, porque mira, Mari Carmen, me llamaba por teléfono por la mañana, mediodía, por la noche, tremendo, y digo, oye, Pela, lo que está pasando, hija, voy a orar, y ahora con los años, me he enterado que la hija era estupenda, y yo hablaba también mal de la hija, desde luego vaya una hija mala, y darme una pena, me da mucha pena, porque yo también le he puesto a esta niña, bueno, esta niña es una mujer ya tiene 40 y tantos años, pero yo también, yo decía, por favor, vamos a orar al Señor, que el Señor la quebrante, que el Señor... Y era ella, era la madre, no era la hija, ¿no? Y esa me ha dado mucha pena a mí. Y ahora ya cuando me dice algo digo, ay, no me digas nada, de verdad, ora al Señor, digo, porque cada uno tenemos nuestra, y ya la cortó. Y ya deja de llamarme, hace mucho tiempo que nada más que nos llamamos de Ivo Abreva, porque no. Yo hace muchísimos años que aprendí, cuando alguien te cuenta una cosa, tú tienes que ver también lo que dice el otro. Porque cada uno hablamos de lo que pensamos, es nuestra opinión. Y al ser nuestra opinión siempre es subjetiva, aunque intentemos ser lo más objetivo posible. Entonces, a veces te cuenta con el clásico ejemplo del matrimonio, que ella tiene una versión o él tiene una versión, nos cuenta su versión y dice, ¿qué ves? Y tal. Hoy no lo queremos, pero no escuchamos la otra versión.
¿No escuchamos? O la versión esta que tú has dicho con las madres, con los padres, con los hijos, ¿no? Entonces, es verdad, y también tengo que reconocerlo, es verdad que a veces, por ejemplo, en el tema del matrimonio, en mi experiencia, normalmente siempre hay alguien que tiene más problemas, que causa más problemas, mejor dicho, en el matrimonio, normalmente. Pero no significa que la otra persona no lo tenga, no ponga también algo de problemas también, ¿no? Entonces tenemos que aprender a escuchar, y es verdad que a veces lo que vamos antes, las palabras, el poder de las palabras van penetrando, hermano, no conocemos ni a la muchacha, pero conocemos a la madre, decimos, la madre es mi amiga, la madre de esto, y es una mujer madura, y al final pasan los años y dice, pero bueno, ya está hecho, ya... Ahí actúas como juez. Y los jueces no deberían tener amigos. El Si vas caso a que ser yo juez, veía, no puedes claro, tener amigos. yo veía a la niña que, no, la niña, una mujer, ¿no? Que no era tanto. Y yo decía, pero también te sirve la ayuda, también. No, porque mira, porque... Y claro, digo, entonces, de verdad, yo no lo sabía. Y encima le daba la razón. Y ahora Nuri lo sabe porque Nuri lo conoce. Cuando nos hemos enterado, de una pena, pero pobrecita, lo que ha pasado esta muchacha o esta mujer con la madre, ¿eh? Pero sigue hablando mal de ella, para que tú veas. Hay jueces que como cojan por un lado, Sí, qué pena. no paran. Qué pena. Fijaros que hemos visto que las palabras son tremendamente importantes. Hemos visto que las palabras realmente pueden penetrar suavemente y nos pueden cambiar la imagen de otra persona. Incluso pueden hacer que nos puedan caer en el orgullo. Que decimos tantas veces eso, que somos muy buenos, que lo hacemos todo muy bien, caer en el orgullo y la vanagloria. Otra cosa que hacen las palabras también, literalmente, las palabras pueden, como hemos dicho antes, que tienen el poder de la vida y de la muerte, las palabras nos pueden cambiar. Literalmente en nuestra vida, nos pueden cambiar o para bien o para mal. Es interesante, te pones a mirar, por ejemplo, la vida de Gandhi. Y la vida de Gandhi es una vida, yo no sé si habéis visto la película Gandhi, que ganó Oscar y tal, o si habéis leído cosas sobre Gandhi. Gandhi fue, en su momento, fue alguien icónico, fue para aquel momento Gandhi fue y sigue siendo una referencia de lo mundial. Todos los esquemas que había. Pues era un hombre que estaba en un país colonizado por los ingleses, un país muy grande, con millones pero estaban colonizados por un país relativamente pequeño, ¿no? Como era el Imperio Británico. Y allí el Imperio Británico, durante el tiempo que estuvo más de un siglo largo, allí hicieron barbaridades, como todos los colonizadores. Esto tristemente es así. Lo más fácil para Gandhi o para cualquier político es: vamos a poner en armas. Ellos tienen armas, nosotros no tenemos, vamos a conseguir armas. Y vamos a poner, ustedes tienen tanto, nosotros tenemos 1 millón de personas. Ojo por ojo, diente por diente. Y hubiera puesto un país, de hecho había muchos políticos que querían echar la fuerza, hubo guerras y peleas contra los ingleses. Y Gandhi no. Y Gandhi estaba en la presidencia del gobierno. Y Gandhi, todos sabemos que él buscaba, Gandhi también tenía sus cosas, pero buscaba siempre la paz. Fue un hombre que llegó a que el Imperio Británico saliera de allí sin haber cogido la pistola. Fue con sus palabras, con su forma de hacer. Fue un hombre que con sus palabras fue capaz de cambiar a una nación y decir no a la venganza, no a la muerte. Vamos a hacer las cosas como se deben de hacer. No era cristiano, aunque tenía influencias cristianas. Gandhi decía que uno de los mejores libros que había a nivel de la historia era El Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Y él mismo decía que si el mundo viviera el Sermón del Monte, no habría guerras, ni los hombres serían malos unos contra los otros, ¿no? Y había un pastor en Sudáfrica, porque él estuvo estudiando Derecho en Sudáfrica, un pastor que era cristiano, y le hizo mucho bien a Gandhi. Lo que pasa es que después también vio cosas en los cristianos. Y
Pero eso, que fue el poder de la palabra. ¿Qué me decís de vosotros? ¿Qué me decís del apartheid? ¿Qué me decís de Mandela? ¿Qué me decís de Mandela? Mandela estuvo en la cárcel 27 años, creo que en una celda pequeñita, no sé si la habéis visto. Una celda en los medios de comunicación, en las películas, los documentales. ¿Qué es lo que hizo Mandela? Mandela lo que hizo fue, cuando salió de la cárcel, decirle a todos y era un político importante, lo tenían aquí en la isla de Robbie. Lo primero que hizo Mandela fue: vamos a coger pistolas y vamos a matar a toda esta gente. No. Cuando salió de allí, él dijo: no vamos a ser un 5% que tenían dominado al 95%, había los blancos contra los negros. Y sin embargo, él les dio la paz. Y tampoco era un angelito, Mandela tampoco era un angelito. Pero eligió la paz. La condenaron y él estuvo también, hizo algunos atentados también antes de estar en la cárcel. Pero fijaros que después, cuando salió, adiós familia, cuando salió de la cárcel, él llegó a presidente de gobierno y sacó al país de la dictadura, en este caso de los blancos que había allí, en una transición democrática también, sin violencia. Por eso digo, hermanos y hermanas, que la palabra también tiene el poder de cambiar no solamente a personas, sino de cambiar también a pueblos enteros. A diferencia de hoy en día tenemos a políticos en Europa, en Estados Unidos, en otras partes, que lo que hacen con sus palabras es soliviantar. Es sacar lo peor de la gente que escucha, ¿no? O sea, tenemos un político, ahora mismo con la Vuelta Ciclista de España, ¿no? O sea, ha habido políticos que lo único que le ha hecho falta ha sido echar el mechero, ¿no? Para echar fuera a la gente y que se pongan a cortar la Vuelta Ciclista, ¿no? Pues hay gente que, hoy en la época que vivimos, los políticos, ciertos políticos, incendian con su boca a la gente, en vez de ayudar a la gente. Y no voy a decir nombre porque es que nos podemos llevar toda la noche diciendo nombres aquí, tanto españoles como otros países, ¿no? Entonces, la palabra tiene esa capacidad de poder sacar lo mejor de ti y sacarlo a nivel individual y también a nivel colectivo, a nivel de naciones. O sea, lo mejor de Mandela es que no hizo campeones del mundo de fútbol. No hizo campeones, no es, pero sí su país, con el gol de Iniesta, sí. Campeones del mundo allí en Sudáfrica. Y cuando Gandhi, la India no era lo que es hoy, era la India y Pakistán, ya estaban en un solo país. Ya estando Gandhi en el poder, gobernando, se dividió. Hubo sus más y sus menos, pero fue más o menos de una forma no demasiado violenta. Porque ahí siempre ha habido violencia entre unos y otros, las fronteras y demás. Pero ahí era enorme. Fijaros lo que dice el capítulo 10, versículo 21, vamos terminando. Capítulo 10, versículo 21 de Proverbios. Hasta que no diga otra cosa. Capítulo 10, versículo 21. La primera parte dice: los labios del justo apacientan a muchos. Los labios del justo apacientan a muchos. El versículo 11 del capítulo 10 dice: manantial de vida es la boca del justo. Manantial de vida es la boca del justo. Y el capítulo 12, versículo 25 dice, capítulo 12, versículo 25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Mas la buena palabra lo alegra. Así que fijaros, hermanos, que estamos hablando de que las palabras son importantes, muy importantes. Y también, no solo tienen una penetración en el corazón y el alma, en nuestro interior, sino que también las palabras tienen difusión, se extienden. Se extienden. Esto es como la tranquila y se extiende. Las palabras también tienen su difusión. Mira lo que dice en el capítulo 16,
versículos 27 y 28. Capítulo 16, versículos 27 y 28. ¿Quién lo tiene? El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Qué vemos aquí? Espérame. La lengua del dragón, que echa fuego por la boca. Yo me quedo con el 28, que el chismoso aparta a los mejores amigos. Sí. Eso me pasa a mí con estas hermanas. Fijaros que nos dice aquí tres cosas importantes de la lengua. Nos dice que en sus labios como llama de fuego. Si vamos, después veremos en su momento, veremos el capítulo 3 de Santiago. Y en el capítulo 3 de Santiago nos vemos que vuelve a decir que la lengua incendia un bosque. Con una pequeña ¡pum! Pues eso es lo que hace la lengua, levanta, es un fuego, un mundo de maldad, como dice también Santiago, es un fuego. El fuego, ¿qué es lo que hace? Si no se apaga, se extiende, se extiende. Con la lengua podemos extender el mal, la murmuración, la crítica, la difamación, la mentira, la adulación, podemos hacer un montón de cosas, extender el mal. Y fijaros también que dice, el hombre perverso levanta contienda. El que está ahí, que está, sabe pelear, decir cosas, y después dice, y el chismoso aparta, y esto es tremendo, el chismoso aparta a los mejores amigos. Dos amigos que están juntos, que llevan un montón de años juntos, y viene un tercero y te dice, tu amigo, ¡pum! Y como te lo creas, como no, oye, te carga la mitad. Porque alguien ha estado chismoqueando y nos lo hemos tragado, nos lo hemos creído. El fuego se extiende, la lengua levanta contienda y también puede crear enemistades. Bien, esto es lo que hemos visto esta tarde con el tema de la lengua y, como decía Santiago, cuidado. Tenemos que ser pronto para oír y tarde para hablar. Que no significa que no hablemos, pero sí que hablemos en el momento oportuno, de la manera adecuada, cuando la condición, y no hablar. Y bueno, nos hemos quedado aquí, pero hay muchísimos textos. No podemos hablar cuando estamos llenos de ira, no podemos hablar cuando vamos a hacer daño, vamos a recallarnos. Ahí tenemos que tener cuidado con las palabras, porque lo que tú digas, lo que yo diga, puede ser tremendamente bueno o tremendamente malo. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Y la manera en que hablamos, esa es otra, la manera en que hablamos. Que a veces lo que decimos es la pura verdad, pero la manera en que lo hemos hecho es horrible. Tenemos que hablar de las cosas bien y con la cortesía, con autoridad con las cosas, pero con amor. Porque a lo mejor está diciendo las cosas y dices, ese pecado que está diciendo para amigo mío, lo has hecho de una manera malísima. Y hay que saber también cómo decir las cosas. Amén. ¿Alguien quiere